Ok, vamos con la segunda y última parte de este bloque. Me dijo Jehová, Jeremías 3:6, en día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella, o sea, una mujer, se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y él dice, ella vio, o sea, mire lo que dice el verso 2. Después de hacer todo esto, Dios mismo se dijo, se volverá a mí. Se arrepentirá, pero no se volvió. No se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. O sea, la había divorciado. Por haber fornicado la Israel rebelde, Dios le había divorciado, le había despedido y dado carta de repudio, porque ella fue llevada cautiva por los asirios. Entonces esto lo vio Judá, que también se llama rebelde, y dice, pero no tuvo temor al ver esto, ¿no? La rebelde Judá, su hermana, sino que ella también fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, con los muñecos, con los ídolos. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. O sea, que no se volvió de todo corazón la rebelde Judá, sino que se volvió a Dios fingidamente, como hay quienes se vuelven a Dios fingiendo, aparentando algo que no son. Hipocresía, como lo vimos cuando Jesucristo dijo de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Verso 11, y me dijo Jehová, mire lo que dice, ha resultado justa la rebelde de Israel en comparación con la desleal de Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte, donde estaba el enemigo que venía, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Eso eran los cautivos de Israel en el norte de Asiria. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Lo ven? ¿Cómo estaba la masa esa? Había fornicado al igual que Eva, pero esta era la nación, ¿verdad? La nación dividida entre Judá e Israel. Ambas habían fornicado y adulterado. Y Dios se manifiesta diciéndole, yo soy vuestro esposo. Así como Jesucristo es el esposo de la iglesia. Que hay algunos teólogos que no quieren aceptar eso. Verso 14, y os tomaré cada uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia.
Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Eso está hablando del futuro reino, el reino de los cielos. Ya estamos acercándonos a la parábola. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán tras la dureza, y ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Qué lindo el final que nos espera. Final que espera a Israel. Pero antes de esta restauración, de esto del versículo 17, vemos que ellas fornicaron las dos y comparó a Judá y a Jerusalén con mujeres. Porque metieron el palo y la piedra, metieron la levadura de las naciones que le rodeaban en sus ciudades. Y el pueblo fornicó. Entonces las llama fornicarias, representando a la mujer. Lo que le di, infidelidad, fornicación, inmundicia, porque fue así que entró el mal en el mundo. Esto era una fornicación espiritual, porque era una mezcla de la levadura del paganismo y de la idolatría que rodeaba a las otras naciones, que eran los otros amantes que ellas tenían, e introdujeron esa levadura dentro de la tierra de Israel, lo cual trajo juicio. Nos vamos a Ezequiel para que usted vea la insistencia. Capítulo 16, versículos del 1 al 13. Y vaya escuchándome, hermana que me escuchas. Porque todas estas cosas las sabían las mujeres piadosas que se manifiestan en la Biblia. Todas estas cosas las sabían ellas, que por una mujer había venido el pecado. Ezequiel 16, capítulo 1, versículo 1. Otra vez dice la infidelidad de Jerusalén. Siempre la infidelidad. Y aquí habla entonces de Jerusalén como una mujer y cómo Jehová tuvo misericordia, ¿verdad? Y cómo hizo todo lo que hizo y después con qué le pagó Jerusalén a Jehová todo lo que había hecho con ella. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 13, vamos a leer bastante Biblia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Jerusalén. Vamos a ver de qué manera Ezequiel va a notificar esto. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Está hablando del pasado de Jerusalén y del presente de Jerusalén. ¿Ve? Del pasado y de todo lo que Dios hizo. Miren la historia esta, qué bonita. Pero sí habla de esto. Miren. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Estamos viendo aquí parábolas. Parábolas. Y cómo Dios se dirige a Jerusalén como una mujer. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Mire qué lindo esto. Yo pasé junto a ti
Oh, gloria a Dios. Y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, para que ustedes vean que las mujeres deben dejar sus pelos crecer. Pero estabas desnuda y descubierta. Mire esto. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Mire esto. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Oh Jerusalén, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón y te ceñí de lino y te cubrí de seda y te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Que es como se ataviaban, ¿verdad? En aquellos tiempos en los orientales. Estos son dones. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Hablando de los gloriosos tiempos del reino de Salomón, donde Jerusalén, aquella mujer, objeto de la misericordia del Altísimo, esposa del Dios Todopoderoso, quien era su marido, la hizo reinar sobre las demás naciones con toda gloria. Oh, llegó a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. ¿Pero de dónde venía esa hermosura? A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. Pero mire lo que pasa con esta mujer. La hermosura. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. No le fue fiel a quien había hecho pacto y juramento con ella. Y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá después. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Voy a terminar ahí la lectura.
que era hasta el versículo 13. Pero vemos una vez más una mujer, Jerusalén, bendecida por Dios, recogida, vestida, limpiada y ataviada, santificada y hecha reina. Y se corrompió a causa de su hermosura. Porque estos reyes que tenían metieron levadura. Se corrompió esa masa porque había levadura en ella. Ezequiel hablando de Jerusalén. Dios la limpió y la desposó. Y desde el verso 14 al 23 se describe la infidelidad. Mira el versículo número 19. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas, de las imágenes, para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Entonces ahí lo pueden ver. Jerusalén tipificada como una mujer fornicaria, en Jeremías, en Ezequiel, Lamentaciones, Oseas, y todavía hay más. Entonces sacamos como conclusión que Israel, incluyéndose de todo Israel, Judá e Israel, se corrompe. Y cuando viene el rey, después de los anuncios de su precursor Juan el Bautista, encuentra a esta nación que estamos hablando aquí, a Israel y a Judá y a Jerusalén, las encuentra en su peor estado en los días que él vino. Cuando vino Jesús, la encontró en su peor estado. Toda contaminada. ¿Lo ven? Toda contaminada, toda leudada. Levadura de los fariseos y saduceos. Levadura de los herodianos. Levadura por todas partes. Se echó a perder. Se echó a perder Israel. Entonces aquí vemos esto de la mujer. Entonces quiero tocar ciertos temas antes de seguir, porque no queda mucho para terminar la enseñanza. Esto era bien sabido en Israel. ¿Qué? Que la mujer, que por causa de la mujer entró el pecado en el mundo. Y por eso, esta razón de que Israel sabía todas estas cosas, siempre lo supo por los escritos de Moisés, que aunque no se explicaron con el detalle que lo hemos explicado, se supo que fue la mujer la que fue engañada, porque eso lo dijo Pablo. Fue la mujer la que fornicó, al igual que Israel y Jerusalén.
Samaria y todo ello. Hay mucho que hablar de mujeres perversas como Atalía en el caso de Judá y como Jezabel en el caso de Israel. Pero ¿para qué hablar de eso? Ya entendemos que la mujer en general como sexo, el sexo femenino se representa en la Biblia como el vehículo por el cual entra, ¿no? La levadura. El pecado, la maldad, se representa como la fornicación, la inmundicia personificada. Aún en Zacarías, el profeta Zacarías vio una mujer sentada sobre un efa y el ángel le dijo, esa mujer, esa es la maldad. ¿Lo ven? Entonces, pero esto del pecado original, esto de que entró por una mujer el pecado, lo sabía todo Israel, incluyendo las mujeres. Entonces, en contraste con nuestros días, estas mujeres, aquellas, las mujeres justas que encontramos manifestadas en la Biblia, mujeres piadosas, eran extremadamente humildes. ¿Ven? Todo lo contrario al día de hoy, donde las mujeres se han vuelto rencillosas y salen por montones a las calles reclamando derechos, y aquellas mujeres piadosas no reclamaban derecho alguno, porque está escrito en la Biblia, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dios la puso bajo esa cerca para ella ser bendecida. Entonces las mujeres piadosas de la Biblia, oh hermano, ellas no se consideraban dignas de nada. Eran mujeres sumamente humildes, sencillas. Y muchas de ellas seguían a Jesús. Y quiero traer las palabras de la mujer por excelencia. La única mujer en la historia que tuvo en su vientre al Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, verso 46. Donde María habla inspirada por el Espíritu Santo en el verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Versión antigua, de su criada. Griego, palabra doulos, esclava. Esclava. Palabra doulos, esclava femenina, doulé, esclava femenina. Y esto no lo digo solo aquí, lo dio en el verso 38 cuando el ángel le dijo lo que le dijo. Entonces María dijo, he aquí la sierva, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Oh, si la mujer pudiera en nuestro día decir esas mismas cosas. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y sigue diciendo en el verso 48, pues he aquí desde ahora me llamarán, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Por ahí sigue hablando profecía bíblica. El Espíritu vino sobre esta mujer. Y en el verso 48 dice, porque ha mirado la bajeza. Miren quién era ella. Una a quien se le había anunciado que en su vientre nacería un santo ser, que sería llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y esa palabra bajeza, tapeinosis en griego, significa vileza,
depresión, humillación. Y mire lo que dice: víctima a causa de supuesta fornicación. Había una supuesta, en un momento dado José pensó que ella había fornicado y quiso dejarla. Pero ella está diciendo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la vileza, la humillación, la bajeza de su esclava, de su criada. Oh hermano, qué espíritu más dulce y humilde había en esta mujer. Hermano, las mujeres de Dios, quiero hablarle un poquito acerca de eso, porque la mujer de la parábola no representa a la mujer que María representa. Recuerden que Eva tuvo en su vientre a Caín y Abel. Y María, como ya lo hemos enseñado, tuvo en su vientre a Jesús. Son dos contrastes allí. Y Dios bendijo a la mujer escogiendo ese sexo femenino para venir en carne, para traer ese cuerpo creado por el poder del Espíritu Santo. No lo hizo de otra manera, sino a través de una mujer. Así que, así como vino la levadura por una mujer a la tierra, a la humanidad, así vino también entonces otro pan aquí sin levadura, en el vientre de una mujer. Entiéndalo. Entonces vemos en Lucas capítulo 7, 40 al 47, les voy a leer. Entonces, que una mujer pecadora llorando comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, verso 39, les leí el 38, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, que por supuesto sabía lo que había en el corazón de este fariseo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Los perdonó a los 2. Al que debía 500 denarios y al que debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Ven, hermano, lo que les digo. Por eso las mujeres, aquellas de la Biblia, todas eran mujeres humildes, dulces, sencillas. No tenían derecho alguno. Dios le quitó los derechos a la mujer hasta el día en que su reino regrese. Y la puso bajo subordinación del hombre. Y en nuestro tiempo se ha rebelado contra el orden divino. No así las hijas de Dios. A ella se le ha perdonado mucho.
y a esta ramera que besaba los pies a Jesús también. Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien se perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Oh, esa mujer se sentía tan indigna, tal como María y todas las demás se sentían indignas por saber, como judías, que por causa de este sexo femenino entró el mal en el mundo. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Simón no sabía quién estaba sentado allí en ese lugar. Un hombre fariseo lleno de levadura no podía percibirlo. Pero esta mujer fornicaria pecadora pudo discernir que quien estaba allí podía limpiarla de la vieja levadura. Ambos estaban leudados, tanto el fariseo como esta mujer. Y dice la palabra, por lo cual te digo que sus muchos pecados, muchos, no como este fariseo que pasaba viviendo en la sinagoga y leyendo las escrituras. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Porque aquel a quien se le perdona poco ama. ¡Qué verdad más gloriosa, hermano! Oh, hermano, esto es una acción. Cuando más te has ensuciado en tus pecados, cuando más abominable tú te has hecho en la vida, y al venir a los pies de Jesús aún sintiéndote indigno, a llorar delante de Él arrepentido, y sientes que Él perdona tus pecados, oh hermano, tú amarás mucho, mucho más a Dios que aquellos que viven metidos en templos e iglesias toda la vida y se consideran justos solo por pertenecer a X denominación. Hermano, hermana, las mujeres de la Biblia eran muy humildes. Yo les dije que traería a colación este pasaje de Timoteo. Porque dice la Escritura en Timoteo capítulo 2, verso 9. Voy a leer dos versículos, dos pasajes. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa,
ropa decorosa, no enseñes tus piernas en la calle, no enseñes tu desnudez en la calle. Con pudor, versión antigua, con vergüenza y modestia. No con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos que te hagan atractiva. No te atavíes de esa manera, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Mujeres piadosas, primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 3, miren lo que dice la Escritura. Voy a leer primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Asimismo vosotras mujeres, hermanas que me escuchan, pongan en consideración esto y mírense en un espejo. Porque escúchelo bien, Dios no le ha dado a usted ningún derecho. Llegará el momento en que usted lo va a obtener. Pero por ahora, estad sujetas a vuestros maridos, si es que alguna de ustedes lo tienen. Y si no lo tienen, su marido es su hacedor. Sujétese a Dios. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero en el verso 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. ¿Cuál debe ser el atavío? Verso 4. Sino el interno. ¿Cuáles son las joyas? El del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Espíritu afable, apacible. Nada de griterías. Hermana, mansedumbre, apacible como la suave brisa de una mañana en el campo. Suave, apacible. Dice la palabra, afable. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Hermana, así se ataviaban estas santas mujeres. Ana, Abigail y otras mujeres del Antiguo Testamento que nos da testimonio de que ellas no se consideraban merecedoras de nada. Ellas esperaban en Dios porque llegará un día en que la maldición del capítulo 3 de Génesis, que ya fue quitada en el madero del Calvario, pero será manifestada cuando venga la resurrección. Y como dice la palabra, en Cristo el marido no es sin la mujer, ni la mujer sin el marido. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual todas vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Humildes, un espíritu afable y apacible, y por eso encontramos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo un montón de mujeres siguiéndole toda clase. Oh, cuando estuvo colgado en el madero del Calvario, sus discípulos fueron dispersados con excepción de Juan.
y el resto de las que estaban eran puras mujeres, porque ellas en el interior sabían que por ellas había entrado el pecado en el mundo, y veían en Cristo la gracia y la misericordia y el perdón. Oh, bendito sea el Señor. Al que más se le perdona, más ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Así que, hermanos amados, hermanas queridas, véanse ustedes como en un espejo. Porque dice la palabra que es mejor vivir en un rincón que vivir en una casa espaciosa con mujer rencillosa. No se deje influenciar por espíritus de rencilla y de gritos. Baje su tono de voz y sea cariñosa y apacible y afable, porque usted, por la gracia de Dios, está viva. Dios ha pasado por alto lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Ve? Pero estamos todavía en ese cuerpo con esa sangre corrompida, con esa sangre con levadura que nos motiva a apartarnos de las leyes de Dios establecidas hasta la venida del reino. Así que todo Israel se corrompió, y vemos en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde se habla de la gran ramera, madre de rameras, la gran Babilonia. Vemos que también la iglesia se corrompe, y en el reino de los cielos encontramos levadura. ¿Ven lo que les digo? Eso lo hemos estado enseñando ya desde las parábolas anteriores. Así que, hermanos, vamos a continuar este asunto aquí, porque ya entendemos ahora que esta mujer que habla la parábola está representada en Eva. ¿Ven? Así como el Hijo del Hombre es representado en los hombres que aparecen en las otras parábolas, esta mujer es representada en Eva. Entonces, volviendo a la parábola, vamos a recordar lo que hemos aprendido. Dice el verso 33, capítulo 13 de Mateo 33. Otra parábola les digo: el reino de los cielos, escuchen, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo fue leudado. Entonces ahora vamos a interpretar esta parábola. La masa, la harina, no es otra cosa que la humanidad. Y en medio de la humanidad, Dios levantó a Israel, Dios levantó a la iglesia. ¿Ok? Todos somos hombres, ya vimos, y lo vamos a ver en 1 Corintios, como leímos, ahora va a tener más sentido lo que vamos a leer. 1 Corintios 5, 6 al 9. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál? La fiesta de los panes sin levadura. Comer 7 días panes sin levadura. No con la vieja levadura, ni con lo que hacíamos antes, ni con lo religioso que éramos antes,
en el caso de los judíos, en el caso de los gentiles, con el paganismo que teníamos antes, sino, dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí lo dice la palabra. Pero ahora vamos a confirmar que la masa o la harina en la humanidad son seres humanos. Leyendo Romanos, la cita que les prometí, capítulo 11, verso 13. Romanos 11, 13. Dice la palabra, mire lo que dice aquí. Está hablando de Israel y está hablando de la salvación de los gentiles. Porque a vosotros, a ver, ¿desde qué verso es? Perdón. Romanos 11, 13 al 16. Porque a vosotros hablo, gentiles, o sea, a usted y a mí, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Sabía que fue enviado exclusivamente a los gentiles. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, o sea, el rechazo temporal de Israel, ¿no? Porque si su exclusión o rechazo es la reconciliación del mundo, por haber ellos pecado y matado a Jesucristo, eso causó la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? O sea, su recepción, ¿verdad? O su recibimiento, sino vida de entre los muertos. Entonces dice el verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Lo ven? ¿Cuál es esa masa restante? Está hablando de Israel, está hablando de gente, de hombres, la masa y la raíz. Eso no es el tema que vamos a hablar ahora. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ven? Entonces, hermano, es importante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y las primicias son otra cosa que Pentecostés, los primeros judíos convertidos. Pero yo quiero que ustedes vean el verso 16 donde dice también lo es la masa restante. Entonces está aquí hablando de la futura, o sea, de la incredulidad temporal de Israel para que entremos los gentiles y su futura restauración, la cual él menciona más adelante. En el verso 25 en adelante, la restauración de Israel, que es un misterio, que fue endurecido en parte. Una generación fue endurecida para que mataran a Jesús y así poder nosotros entrar a los gentiles. Y ahora nosotros, miren cómo estamos, endurecidos, para que entonces el evangelio vuelva a los israelitas. Eso no voy a entrar en ese tema porque es algo maravilloso. Pero vemos que la masa, está hablando la masa, la harina, es la humanidad, es la gente. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Y Él era la palabra y sabemos que la palabra se manifestó en carne. Entonces ya sabemos que la masa es la humanidad. Entonces, las tres medidas, básicamente, porque ya llegamos a la conclusión después de esto, las tres medidas no son más que las tres intervenciones de Dios
¿verdad? Para levantar un reino, en el caso de Israel una nación, en el caso de la creación, la humanidad. Vamos a verlo más claro. Las 3 medidas. Dice que esta mujer, que viene siendo Eva, por una mujer entró la levadura al mundo, escondió en 3 medidas de harina esta. O sea que pasó a través de 3 acciones, de 3 porciones de harina. La primera porción, para que usted lo vea que está todo claro, entra Eva, con la serpiente se hacen uno y entra la levadura al mundo y se leuda la primera medida. Escúchenlo bien, aquí está el misterio revelado. Se leuda la medida desde Adán hasta Noé, y en el tiempo de Noé toda la humanidad estaba tan corrompida y destrozada que Dios decidió destruirla. ¿Qué le parece? Porque toda se leudó, y con un poco de levadura, porque la mujer no tuvo, Eva no tuvo más hijos con la serpiente, porque la serpiente fue maldita. Solamente con ese poquito de levadura se leudó toda la masa hasta Noé. Entonces Dios destruyó esa porción, ¿verdad? Destruyó toda esa masa, la tuvo que destruir en el diluvio. Y así vemos que la primera medida fue leudada. Pero como eso ya estaba escondido en la sangre, el pecado y la maldad estaba ahí, cuando Dios destruyó aquella generación antediluviana, la levadura pasó a través del diluvio. ¿Se dan cuenta? Rumbo a la segunda medida de harina. Bendito sea Dios. Porque Adán era hijo de Dios, no era hijo del diablo. Sin embargo, ya vemos que toda esa medida tuvo que ser destruida. Pero estaba escondida la levadura ahí en el arca. Y entonces, después del diluvio, arranca de nuevo. La humanidad continúa, es como un reseteo. Y se manifiesta nuevamente la levadura en el mundo. Porque ya estaba contaminada la masa, la humanidad, ¿no? Entonces viene Dios un buen día y se encuentra y planta algo, un hombre que se llama Abraham. Y nace Abraham. Y al tiempo, como ya está escrito, Dios habló con Abraham y le dijo: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le dio una promesa, para que usted vea la segunda medida de harina. Y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le habla: tu descendencia será como las estrellas del cielo en multitud. Si se puede contar la arena en el mar, así será tu descendencia. Y Dios levanta a Abraham para de sus lomos, ¿verdad?, sacar la nación de Israel. Y para de su fe sacar la simiente santa, la simiente espiritual. Pero vamos a ver la parte carnal, la parte física del hombre. Porque Adán era masa, él iba a ser padre de muchas naciones, dice la Escritura. Y de sus lomos salió la nación de Israel. Recuérdelo bien, porque después el Señor Jesucristo en otra de las parábolas va a tocar el tema de Israel. Cuando hable con sus discípulos en privado. Entonces, a partir de Abraham
comienza entonces, así como comenzó con Adán, otra medida de harina. Porque se hizo grande esta nación, y ya lo vimos, llegó a reinar. Se hizo grande, poderosa. Pero como ya hemos visto en las profecías de los profetas y en la condición que se encontraba la simiente física de Abraham en los tiempos de Jesús, ¿de qué nos damos cuenta? De que la segunda medida de harina también tenía levadura. Y toda se echó a perder de nuevo. Por eso Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y fueron todos esparcidos por el mundo y desapareció la nación judía prácticamente. Rechazaron a su Mesías, la peor generación de Israel en los tiempos de Jesús. Y entonces vemos la segunda medida de harina, desde Abraham hasta Jesucristo. Cuando Jesucristo vino en la tierra, véanlo bien, así es semejante el reino de los cielos. Con todo esto, por las 3 medidas de harina, se nos da a entender que la tercera medida, que yo creo que ustedes ya pueden adivinar dónde comenzó, porque apareció Juan el Bautista en medio de toda esta nación corrupta y leudada con toda clase de doctrina y levadura entre los fariseos, levadura entre los saduceos, levadura por todas partes. Ya vemos lo que Jesús habló. Esto no hay que interpretarlo tanto, solo hay que decirlo y usted lo entiende. Viene Jesús entonces, derrama su sangre en la cruz y expía la tierra y expía, ¿verdad?, a sus escogidos. Derrama su sangre para el perdón de los pecados y redimir lo que se había perdido desde allá atrás, en el huerto. Y que se echó a perder la medida desde Adán hasta Noé. Se echó a perder la medida desde Abraham hasta Jesús. ¿Y qué sucede después que Jesús es glorificado? Se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Y se establece ese reino en forma espiritual en la tierra. Y lo que el Señor nos quiere decir es que esta levadura cruzó también a esa tercera medida. Desde Pentecostés hasta el regreso del rey rechazado. De manera que cuando venga el rey rechazado, todo estará leudado. ¿Se da cuenta? Todo estará leudado. Absolutamente todo. Toda la masa. Las 3 medidas. Entonces el reino de los cielos, como vimos en el grano de mostaza, como vimos en la cizaña y el trigo, en el reino de los cielos iba a entrar levadura también. Entonces yo no voy a tomarme mucho tiempo para decirles toda la falsedad y toda la doctrina falsa y la mentira y todo el desorden y el caos que ha traído la levadura en medio del reino de los cielos. Que en este día nos damos cuenta que el reino de los cielos ya está todo leudado también. Levadura por todas partes, trae la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, los políticos, los religiosos, los credos, las doctrinas de error, demonios por todas partes. Caemos en lo mismo, lo que el Señor Jesucristo está tratando de decir aquí. Y escúchelo bien, porque hay que tener sentido común. Él está cerrando su discurso frente a la gente diciendo: miren, en fin, como conclusión, cuando yo regrese todo va a estar dañado. Aún este reino que he traído a la tierra, entrará levadura. Y entró la levadura de los fariseos.
Y entró la levadura de los herodianos, se volvieron políticos. Ya yo les he dicho eso en otras ocasiones. Se volvieron la religión del Estado. Y ahora el reino de los cielos no se puede comparar con sus inicios, pero está presente, sin embargo, ¿verdad? Está presente, porque estamos nosotros los que entendemos estas cosas. Estamos en el tiempo de la siega y nos hemos dado cuenta de que todo está leudado. Este teléfono que yo tengo en la mano está leudado. Todo lo que le rodea, todo está contaminado, todo es malo, como lo dije en un video, todo es malo, todo está maleado, todo está fermentado. Porque solo un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ven? Así que la mujer que habla, que introdujo la levadura, fue lo que tomó, dice, la levadura que tomó una mujer, la mentira de la serpiente. Ella tomó la mentira de la serpiente, escuchó la doctrina de la serpiente, se juntó con la serpiente y entró la levadura. Y a pesar de que Dios destruyó, escuche esto, la generación de Noé, la levadura continuó leudando. Dios levantó a Abraham y estableció una nación santa, con leyes santas, como dice el apóstol Pablo acá, si las raíces son santas. Pero el asunto es que eso que nació en Abraham, de ahí, desde Abraham hasta Jesucristo, también se echó a perder. Y Dios tuvo que destruir Israel. Cuando vino la invasión de Tito en el 70 después de Cristo, destruyó Jerusalén de una forma horrible. La llenó de crucifijos, con gente crucificada, y eso fue una carnicería lo que hizo Tito con Jerusalén. Y desde ahí en adelante ha sido hollada esa ciudad y todavía está siendo hollada por los gentiles. Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y en 1948, imagínense, fue que regresaron a su tierra. Y ahora mismo ellos realmente no son verdaderos israelitas, porque no son israelitas conforme a la promesa. Ellos siguen conforme a la ley. Todavía no les ha llegado su tiempo. ¿Lo ven, hermanos? Pero Dios tuvo que destruirlo todo. Y entonces hacer descender el Espíritu en Pentecostés sobre los 120, estableciendo así el reino de los cielos. Y al pasar el tiempo, como vemos en Corinto, ya había levadura, un hombre acostándose con la mujer de su padre, que tuvo que entregarlo a Satanás. Y por eso le dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Porque la levadura continuó. Entonces la palabra de Dios fue contaminada con dogmas y credos y todas estas cosas, lo hemos visto ya. Lo hemos dicho una y otra vez. Cualquiera que me escuche, sálgase de los credos, sálgase de la religión, sálgase de las llamadas iglesias cristianas, porque allí no enseñan estas cosas. Ahí hay pan con levadura. El alimento está leudado. Los sacerdotes no podían comer pan con levadura. Tenían que comer de los sacrificios, el pan que se ofrecía, lo que quedaba, tenían que comerlo sin levadura, sin mentiras. Todas las doctrinas de error son mentiras. Todo lo que Hollywood ha hecho con la humanidad es mentira. Todo lo que el catolicismo ha hecho es mentira. Todo lo que los gobiernos dicen es mentira. Todo está leudado. Y cuando venga el Señor Jesús, así lo va a encontrar todo. Eso es lo que Él quiere concluir con esta parábola tan pequeña. Miren, lo que comenzó desde allá hasta que yo venga, aun cuando he establecido mi reino, cuando yo regrese, todo estará leudado. Todo se habrá echado a perder. Y por eso se necesita entonces ese reseteo, que es el milenio, porque recuerden bien,
que el origen del pecado no fue en la tierra, sino antes de que el hombre fuera creado ya había pecado. Y lo que hizo el diablo fue introducir esa levadura por medio de Eva en la humanidad. Entonces, para que desaparezca esa levadura, tiene que venir el rey de nuevo, por segunda vez, a reinar y establecer el reino físico, que es lo que estamos hablando, el reino de los cielos, y encadenar al diablo, que es el origen que originó la levadura, de donde brotó por primera vez la levadura, encadenarlo para que no engañe más a las personas. Vamos a leerlo ahora. Y entonces tendremos 1000 años sin levadura. El reino de los cielos manifestado físicamente. ¿Lo pueden ver? Tiene Dios que resetearlo todo de nuevo. Tiene que encadenar a aquel que estuvo en el huerto impulsando a la serpiente, ¿verdad? A unirse con Eva. De otra manera, la levadura seguiría. Pero ya, son 3 medidas suficientes, porque también la Escritura dice algo. Y vamos allá, con esto ya viene siendo la conclusión de nuestra enseñanza. Concluimos pues que el pecado introducido en Edén prevalece hasta el fin. Ese número 1, conclusión. Lo que pasó con Eva prevalece hasta el fin. Hasta el fin. O sea, eso va a ser inclusive interrumpido y va a surgir de nuevo. Y eso lo vamos a hablar en el milenio, cuando hablemos del milenio. Cuando se termine el milenio va a suceder algo, van a soltar otra vez al hombre, a Satanás, lo van a soltar de nuevo. Pero cuando ya Satanás se ha echado en el lago de fuego, no habrá más forma de que exista levadura en la masa restante por la eternidad. Pero la conclusión de la parábola, el pecado introducido en el Edén prevalece en las 3 medidas. De Adán hasta Noé, de Abraham hasta Jesús y de Pentecostés hasta el regreso del Rey. En su segunda venida con poder. Y las 3 medidas representan que esto es firme. Como dice la Escritura, le voy a buscar 3 pasajes de la Biblia. Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6 dice la Escritura: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Ok? 3 testigos. 2 o 3 testigos. Entonces, lo que pasó de Adán hasta Noé y de Abraham hasta Jesús atestigua que al venir el reino de los cielos pasaría lo mismo. Porque ahora los que entendemos esto estamos tan dispersos que ni siquiera podemos estar en un solo lugar congregándonos, de los pocos que somos. Y sigamos, capítulo 19, verso 5. Esto es una ley de Dios. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar la leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño. Bueno, yo creo que este no es el versículo que estoy buscando. Capítulo 19, verso 5. Creo que ese no es el verso que estoy buscando. Es el verso 15. Me comí el 1. ¿Se da cuenta cómo soy yo cuando hago uno de estos buqueos? 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Siempre
cuando algo sucede 2 o 3 veces, es porque es firme delante de Dios. Génesis capítulo 41, verso 32. El sueño de Faraón que tuvo 2 veces, y cómo José, ¿verdad?, le interpretó el sueño y le dijo que las 2 veces tenía un significado, las 2 veces de su sueño. Génesis 41, 32 dice la palabra: el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa, escuchen, que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura para hacerla. Cuando te ocurre lo mismo 2 o 3 veces, Dios te está atestiguando que lo que estás recibiendo es firme delante de Él. Y esto se cumple en Hechos capítulo número 10. Vamos a leerlo aquí para que usted vea que todo esto sigue vigente en la edad de la iglesia, para que entendamos mejor esta parábola. Atestiguando de que la existencia del mal prevalece hasta la segunda venida del Señor. Que con Pentecostés no iba a desaparecer la levadura, no. ¿Ven? Es más, los mismos escogidos somos vistos como panes con levadura porque tenemos imperfecciones. Cometemos errores. Hechos 10, verso 11 al 16. Esto fue un éxtasis que tuvo Pedro, y Pedro vio lo siguiente: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Habían cuadrúpedos, reptiles y hasta aves del cielo, porque un hombre endemoniado puede ser simiente de Dios, como lo era el endemoniado Gadareno, que era un hijo de Dios, pero tenía miles de demonios. Y Jesús fue especialmente a sacarle los demonios de allí, y cuando le sacó los demonios, nos dimos cuenta que él querer seguir a Jesús y servirle a Jesús no era otro que otro elegido. ¿Ven? A quien tenía muchos espíritus inmundos. Que los reptiles, las aves del cielo, los gentiles han sido llenos de demonios, y eso no significa que no puedan ser libertados, ¿verdad? Y puedan ser limpiados. Y le vino una voz, verso 13: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo no he comido nunca un reptil, esos son animales inmundos. Y volvió la voz a él la segunda vez. Mire, se lo digo por segunda vez, habló de nuevo la voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y el verso 16 es el que yo les quiero enfatizar. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Entonces, esto sucedió 3 veces para confirmar que la salvación de los gentiles era una decisión firme del Dios Todopoderoso. Y el mismo Pedro, que tuvo esta experiencia, se fue a la casa de Cornelio, y mientras hablaba, esos incircuncisos todos recibieron el don del Espíritu Santo sin haber sido bautizados en agua. Y les concedió el mismo don que a los judíos circuncidados. Se los concedió porque era firme delante de Dios. La inclusión de los gentiles era el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. He aquí te he puesto por padre de muchas gentes.
Y todas las naciones serán benditas en tu simiente, no en tus simientes, sino en Cristo. Todas las naciones son benditas. Y quedaron todos sorprendidos porque también se les concedió el don a los gentiles. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Es el capítulo 10 de Hechos. Pero lo que quiero enfatizar es que esta visión sucedió 3 veces. Entonces eso es, por testimonio de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Entonces, por testimonio de estas 3 medidas de harina, es firme el hecho de que el mal seguirá prevaleciendo y va a contaminarlo todo. Toda la masa fue leudada hasta que venga el rey a establecer físicamente su reino. El mal se mantiene firme. Entonces, cuando el reino venga, pronto ya, toda la masa estará leudada. Que eso es lo que él quiere concluir, hermano. Recuerden que esa parábola fue la última que él les habló de este grupo de parábolas a las gentes que le estaban escuchando, junto con sus discípulos. Y todo, finalmente, después, o sea, lo que está diciendo, en otras palabras, para que ustedes lo puedan entender, después de estas 3 primeras parábolas que él dijo, él concluyó diciendo, en otras palabras, le quiero decir que aunque yo venga y traiga el reino de los cielos, la levadura seguirá. Y también entrará en el reino y se echará a perder. ¿Lo ven? Y eso va en continuidad con todo lo que se ha dicho desde el principio con las otras parábolas. No hay nada que no vaya acorde con esto, solamente es un sello diciéndolo. Y es cierto que fue así porque después de Pentecostés comenzó a entrar la levadura, lo vimos en Corinto, lo vimos en Galacia y en todas las congregaciones y la iglesia. A medida que iba pasando el tiempo, fue entrando la levadura de los fariseos, fue entrando la levadura de los políticos, fue entrando toda clase de levadura. Y miren ahora lo que encontramos y lo que encontrará Jesús cuando venga, que lo vamos a estar leyendo. Entonces, cuando el Señor venga, y vamos a leerlo aquí para terminar por fin esto, Apocalipsis capítulo 19, para ver si esto no se cumple. Apocalipsis capítulo 19. No creo que se me pase nada ya. Sí, Apocalipsis 19, verso número 11. Escuche lo que vamos a leer aquí. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De la invasión extraterrestre que ya profetizamos en la enseñanza de los extraterrestres. De su boca sale una espada aguda para herir con ella todas las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores. Aquí se relata, hermano mío, hermana mía, el regreso del rey rechazado, el regreso del rey escupido, el regreso del rey azotado, el regreso del rey apaleado y crucificado, con poder y gloria, desde los cielos con millares de ejércitos. Eso es lo que está anunciando el capítulo 13, que va a haber un regreso, un tiempo entre las dos venidas. Y cuando Él venga con esta gloria, no será recibido con brazos abiertos. No será bienvenido en esta tierra, porque todo estará leudado. No. ¿Cómo recibirá este mundo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, o sea, los ejércitos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, que no es otra cosa que la palabra del Dios viviente. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todo estaba leudado. No van a recibir al Rey de Reyes con los brazos abiertos. La levadura de Hollywood, la levadura de las películas de cine, de televisión y la religión organizada, han inyectado, y perdóneme hermano la palabra que voy a utilizar, todas las religiones dicen que estos platillos voladores o que los moradores de los cielos son demonios, y las demás masas de personas con la levadura de Hollywood piensan que son reptiles y animales, bichos y criaturas verdes con ojos saltones. Toda la religión y Hollywood, perdonen la palabra, le ha inyectado al mundo entero la levadura, la mentira y la estupidez. ¿Oyó? En la mente de la gente, la misma mentira que el diablo le inyectó a los que se rebelaron contra él cuando era Lucifer. Que es posible luchar contra Dios y vencerlo. Y toda esta levadura de Hollywood y toda esta insensatez que ha sido sembrada en la gente, la ha contaminado y leudado, tanto así que un gobierno como el de Japón estableció un protocolo para defenderse en caso de una invasión extraterrestre.
Y así todos han sido leudados con esta levadura, de que nosotros podemos vencer a los moradores del cielo, de que tenemos armamentos para vencerlos y defendernos. Y por eso cuando venga la gran invasión de las nubes gloriosas de nuestro Dios, cuando vengan los carros ardientes a invadir la tierra y establecer el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no vendrá para ser escupido de nuevo, cuando venga esa gran invasión desde el cielo, en la tierra estarán engañados, todos leudados para luchar y pelear contra Él. Y no solo eso, sino convencidos por la levadura de las películas de Hollywood de que podemos vencer a las fuerzas de los cielos, a los ejércitos celestiales, donde tú y yo estaremos si perseveramos en las cosas que hemos creído. Vendremos juntamente con Cristo. Capítulo 20, número 1, Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, una sola, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El reino de los cielos, cuando sea establecido, no tendrá levadura. No habrá levadura, porque el origen, el que tenía la levadura antes que Adán y Eva fueran creados, habrá sido encadenado. Solo así podemos vivir en un mundo sometido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo se echará a perder, lo cual se echará a perder tanto, todo se ha echado a perder tanto, que eso lo que va a hacer es producir el regreso del Rey. Y como le dije, el encierro del origen de la levadura. ¿En quién la levadura estaba y fue manifestada? Cuando fue su caída, cuando fue su rebelión y cuando hizo lo mismo que ha hecho con nosotros los humanos, con los ángeles. Convencerlos de luchar contra Dios y convencerlos de que era posible vencerlo. De otra manera, no hubiesen seguido a Lucifer, la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿No pueden ver, hermano? Después vino de su caída e introdujo en la masa humana la levadura en 3 medidas, escondida la levadura ahí, hasta que todo fue leudado. Todo se echará a perder. No hay remedio para esta humanidad que vivimos. No hay remedio para esto. A esto es semejante el reino de los cielos. Todo se echará a perder hasta que regrese por segunda vez
aquel quien dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la humanidad, como le dije, llena de la levadura de Hollywood y toda la levadura que ha el diablo inventado, la levadura de la música mundana, la levadura de la música cristiana, la levadura de la religión, de la política, la levadura de la tecnología que produce armas, que pueden destruir al mundo muchas veces. Toda la humanidad se reunirá para combatir, porque ellos no saben que el que vendrá montando esas nubes de gloria, esos caballos poderosos, no es otro que el mismo humilde Cristo Jesús, que ellos conocieron como un Dios muerto clavado en un madero. Y dirán: vienen los extraterrestres a quitarnos nuestro planeta. Vamos a luchar contra ellos, engañados por el diablo. Y ya lo estamos viendo, todo está sucediendo. Ya le dije, es oficial, usted puede investigarlo. El Japón, y creo que otra nación, pero Japón tiene un protocolo. Desde que comenzó la pandemia y comenzaron a verse muchos de estos artefactos de Dios que ya hemos predicado en el mensaje de los extraterrestres, un protocolo para defenderse en caso de una invasión extraterrestre. ¿Qué hay en la mente de ellos? No hay defensa contra el verbo de Dios, no hay defensa contra el Rey de Reyes, no hay defensa contra la espada que sale de su boca, no hay defensa contra los moradores del cielo. Y por eso el capítulo 1 del Apocalipsis dice la Escritura: he aquí viene con las nubes y todo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando se den cuenta de quién es el que viene. Pero cuando venga el reino de los cielos, estará leudado, porque la iglesia se habrá ido, ¿verdad?, antes de la tribulación. Lo que va a quedar aquí en la tierra es masa leudada, porque no va a haber solamente estos 144,000 judíos que recibirán el testimonio de Elías y Moisés. Pero la humanidad en sí, que fue lo que comenzó con Eva, ¿verdad? Piénselo bien, la humanidad en sí que comenzó con Eva va a estar toda leudada. La humanidad destruida en los días de Noé. Después la levadura se sigue esparciendo en la humanidad y Dios coge a este pan leudo, ¿verdad?, Abraham, y le quita la levadura. Y hace nacer a un hombre con fe en esta tierra y lo llama, y de él saca una nación, una buena nación, un tesoro, como dice la Biblia, que eso lo vamos a ver después. La nación judía, que Dios nunca la va a desechar por causa precisamente de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y esa masa nueva también se llena de levadura cuando llega el rey a establecer el reino en forma espiritual, y en una forma humilde encuentra a esta nación harta de levadura. Por eso le dio a sus discípulos: guárdense, cuídense de esta levadura. Porque él sabía que eso iba a seguir. Y en su reino que estaba estableciendo durante ese periodo entre su primera y su segunda venida, la levadura de toda la humanidad, toda la levadura se iba a inyectar también en el reino de los cielos, en la confesión o profesión
de aquellos que nos llamamos cristianos. Y a nosotros los elegidos, los discípulos, nos dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, de los herodianos, de toda mentira. También Pablo le llama levadura, de todo mal, guárdense. Es más, en la oración, cuando se dice al final de la oración que Jesús nos enseñó de decir: Padre nuestro que estás en los cielos, al final termina: guárdanos del mal, líbranos del mal. Y Jesús orando dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces nosotros los elegidos no podemos tener levadura en nosotros. Somos vistos como panes con levadura por nuestras debilidades, pero no podemos aceptar una palabra contaminada. No podemos aceptar una mentira, no podemos aceptar un dogma, no podemos aceptar la levadura que ofrece el mundo. No podemos agregarle a nuestras vidas todas esas cosas, porque se va a echar a perder la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura de la tecnología, la levadura de Hollywood y la televisión, la levadura del entretenimiento, la levadura de las religiones, la levadura de los dogmas y los credos y los libros y los cursos y los institutos bíblicos, la levadura que se le agrega a la Biblia desde todos los púlpitos del mundo, conocimientos humanos, la levadura de la política. No tenemos nada que ver con gobierno en este mundo, con votaciones y elecciones. Nada tenemos que ver con esas cosas. No tenemos que inmiscuirnos en eso, ni dejar que eso entre en nuestra vida. Así que con esto termino la enseñanza por el día de hoy, porque creo que está más claro que el agua. Hemos probado por la Escritura que la buena simiente que Dios sembró a Abraham fue contaminada por causa de la caída de la mujer, que permitió la levadura entrar en la humanidad. Y echó a perder la primera medida, hasta Noé. Y echó a perder desde Abraham, porque ya, apenas Noé se reprodujo, murió, y los hijos se fueron reproduciendo, fue apareciendo levadura por todas partes, porque iba a continuar. Y vino Dios y dentro de todo eso que estaba leudado, porque Abraham era idólatra y servía a dioses ajenos y dioses falsos, de entre toda esa masa leudada sacó un grano ahí de harina, ¿verdad? Y la limpió, y de eso sacó otra porción de harina. La nación de Israel, ¿ven? Para atraer y preservar la palabra de Dios a través de ella, para traer la simiente, para traer a Cristo según la carne, con todo un propósito. ¿Y qué pasó con esa nación? Se llenó de levadura, quedó leudada también. Y le encontró totalmente leudada cuando vino en persona la primera vez. Después se fue, viene Pentecostés, otra harina ahí, limpiada, harina pura. ¿Y cómo está ahora? El reino de los cielos, ¿cómo está? Leudado. Se echó a perder. La confesión cristiana, ya, eso no representa absolutamente nada que tenga que ver con la palabra. Es todo religión. Es todo una gran mentira, una gran alucinación, que no te pueden ver con una Biblia en la calle, porque dicen, te preguntan a qué religión o a qué iglesia perteneces. Así que estamos en el momento preciso, donde pronto todo va a terminar de leudarse por completo hasta que venga el reino de los cielos. Por eso digo, son los misterios del reino de los cielos. Y aquí termina Jesús a hablarle a la gente que le escuchaba públicamente. En esta cuarta parábola les pone el sello diciendo: lo que le estoy tratando de decir es que el mal seguirá. Yo me voy a ir y el mal seguirá.
Por eso él advirtió a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense la denominación de estarse dividiendo. Ya lo hemos probado todo, lo hemos probado todo. Y cuando venga entonces, ya y pase todo este periodo largo que ya se está terminando, y venga el Señor Jesús, encontrará a la humanidad en general, o sea, la masa, o sea, el reino de los cielos, que comenzó con masa limpia en Pentecostés, leudado. Todo fue leudado, todo se echó a perder. Todo se echaba a perder. Si la única solución es encerrar al diablo y que Jesucristo se siente en el trono de David. Que Dios los bendiga, hermanos amados, y espero que esto haya sido de gran revelación y bendición para todos. Y la exhortación a las hermanas, que no pierdan la paciencia, que mantengan la humildad, mantengan un espíritu tranquilo, apacible, no griten, no alcen sus voces, sean humildes. Renuncien a sus derechos. Esperen que el reino de los cielos venga y ustedes también serán manifestadas. Llegarán a tener el mismo rango que los varones. No habrá diferencia ya. Porque lo que pasó, la maldición de la tierra, la maldición sobre el órgano femenino, todas estas cosas que hablamos en el pecado original, eso quedará en el pasado. Así que las hijas de Dios son como María. No tienen la levadura del feminismo. Ellas saben que por ahí entró el pecado, y por eso ellas se mantienen siempre en silencio. En las congregaciones callan y preguntan en sus casas a sus maridos. Eso es lo que dice la Biblia. Son sujetas. Si no tienen marido, se sujetan a Jesucristo. Son sencillas. Así que Dios los bendiga a todos. Y espero que les sea de bendición, como les dije. Y pronto estaremos con las siguientes parábolas, que son 3. Donde Jesucristo entonces habla solamente con sus discípulos, para que usted vea el cambio que hay entonces entre las parábolas en público y las parábolas en privado. ¿Ven? Así que vean ustedes bien el orden que todo esto tiene, porque yo no lo estoy inventando, es un orden que esto tiene. Así que Dios los bendiga a todos, hermanos, y será hasta el próximo bloque de esta enseñanza de las 7 parábolas, para que todos ustedes sean edificados para la gloria del Dios viviente y no para la gloria de ningún ser humano ni ninguna organización en esta tierra, sino para que su palabra sea glorificada y sea tenido Él por justo, santo y verdadero, y nosotros como simples esclavos sin derechos, por amor de Jesucristo, siguiéndolo a Él, siguiendo sus pisadas y creyendo sus palabras con todo nuestro corazón. Amén.